Cultura se define en las ciencias sociales como un conjunto de ideas, comportamientos, símbolos y prácticas sociales, aprendidos de generación en generación a través de la vida en sociedad. La diversidad se refiere a la diferencia o la distinción entre personas, animales o cosas, a la variedad, a la infinidad o a la abundancia de cosas diferentes, a la multiplicidad. Por lo tanto, diversidad cultural es la convivencia y la interacción de las diferentes culturas coexistentes a nivel mundial y en determinadas áreas, y atiende al grado de variación y riqueza cultural de estas con el objetivo de unir y no diferenciar. ¿Desde cuándo se comienza a hablar? Hoy en día, el tema de la diversidad cultural ha cobrado enorme relevancia a nivel mundial debido a los procesos de reconocimiento que han impulsado los pueblos indígenas a fenómenos sociales como la migración interna y externa que se vive y al desarrollo de las tecnologías de la información, así como a fenómenos derivados del proceso de globalización. La promoción del respeto y reconocimiento de la diversidad cultural y el diálogo es una de las prioridades para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que con el fin de asegurar la preservación y promoción de dicha diversidad, el 2 de noviembre del 2001, en la 31ª reunión de la Conferencia General, aprobó la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural y proclamó el 21 de mayo como Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. México, como miembro de la UNESCO, adoptó tanto la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural como la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expansiones Culturales. La hipótesis que hemos planteado sobre el efecto que tienen los discursos dominantes sobre la realidad de aquello que pensamos y vemos del mexicano es la creación de la identidad de un yo en base a las ideologías impuestas por estos mismos. La realidad ha sido construida mediante acciones colectivas en las que se generan significados y se plantean intereses. Podemos comprender que la realidad del mexicano no es como es, sino que la hemos objetivado mediante nuestras prácticas y la hemos dotado de características que nos hacen reconocerla como real. En México, los discursos de la diversidad cultural surgen de grupos minoritarios como tribus indígenas, grupos sociales poco beneficiados en cuanto a la difusión, los cuales buscan el reconocimiento social. Citando a Yergen, la diversidad cultural es un término que está basado en la construcción social, es decir, en la construcción de significados, como lo es el lenguaje, la forma en que nos expresamos, los dichos, nuestras creencias y tradiciones. La clase dominante, como por ejemplo el gobierno, los partidos políticos, el presidente, o medios de comunicación como la televisión, el radio, el periódico, disponen de la reproducción de la información que nos llega, es decir, producción material, pero también del control y producción de los bienes espirituales, de la producción de la cultura, por lo que las ideas que en una sociedad triunfen serán las que la clase dominante quiera que dominen. Foucault planteó que el poder es quien toma las decisiones por nosotros y decide qué información circula y cuál no, es decir, descripción arqueológica. Los discursos acerca de la diversidad cultural nos hacen reflexionar acerca de la estructura por medio del cual un discurso es sustentado y validado por la interacción social. Por lo tanto, vemos a la diversidad cultural como aquello que nos proporciona identidad individual y grupal, a partir de la comunicación, siendo esta una herramienta de interacción social que reafirma una identidad en un intento de relacionarse con los demás, que concierne a todos los medios y clases sociales. El discurso alternativo propuesto es aquel donde se ve al individuo como único capaz de transformarse a sí mismo dentro de su sistema de significación, como ya dijimos, las ideologías y creencias, y llevarlo a cabo en la práctica social. Una propuesta para transformarlos es a partir del deber del psicólogo que proponemos manejar una guía de identidad para cada individuo, además de tomar en cuenta a los grupos minoritarios para su correcta difusión.